dado contenidos el 13, digo el 12, y aquí pone el 5. Ah, que me he equivocado yo al poner las fechas. Bueno, sí, o sea, los exámenes son 5, 6, 12 y 13. A lo mejor me he equivocado en alguna y eso sí que puede ser cierto, claro, efectivamente. Porque lo que he hecho ha sido poneros el examen en el día que tenéis la asignatura. Entonces, contenidos lo tuvisteis ayer en la clase, ¿no? O sea, el 12, Sí, bueno, ahora ayer. yo creo que está puesto bien, ¿eh? Está puesto para que cada uno tenga el examen el día que da la asignatura. Es decir, nosotros lo tengamos un miércoles, o sea, las asignaturas que tengáis el miércoles tengan el examen el miércoles y las que tienen el martes las tengan el martes. Esa es un poco la filosofía. Si me he equivocado, me lo decís, pero si no, Pero entonces siempre es a las 5, o la mayoría de las veces. si es a las 5, salvo el último día que hay dos exámenes, entonces es hasta las 7. Sí, eso es. Ahora os explico por qué es así. Pero vamos, no puedes haberlas apuntado en ningún otro sitio porque yo las he puesto en la página web y solo las he puesto en la página web, con lo cual no pueden estar en ningún otro sitio puestas. En el Moodle, sí, en contenidos andaban en el Moodle, que lo pondría César. Lo ha puesto por su cuenta, ya es otra cosa, pero si no, estaría, ¿vale? Vale, de todos modos yo lo volveré a recordar a los profesores. Os cuento un poco la película. Como la evaluación nuestra es un poco tan especial, y ahora ya os contaré que dedicaremos más tiempo del que vamos a considerar básico, por eso he puesto un examen por día, porque la prueba va a ser diferente. Ahora os contaré los detalles. Vamos a hacer como la otra vez, una parte de prueba escrita, donde tendréis que hacer un escrito en función de pues eso, de esos documentitos que os hemos ido poniendo por ahí. Yo os los he puesto como documentos de Word, exacto, para que no hubiera problema. Pero después voy a tener un ratito de charla individual con cada uno de vosotros para que me contéis vuestro trabajo. Es decir, charla individual es, o sea, en el examen acordaros lo que os hago es preguntas de qué herramienta usaste, para qué la usaste, dónde la usaste, no sé qué. Y luego tenemos un ratito de charla. Es decir, me las conté de viva voz y yo voy preguntando cosas, ¿vale? Entonces, habrá un primer momento común donde todos hagáis esa prueba escrita, como por llamarlo así, con las preguntas, y luego ya os desconectáis y os conectáis cada 10 minutos, pues hay 10 Félix, hay 20 Derlis, hay media David, a menos 20 Eugenia, o sea, cada 10 minutos diré y os vais conectando y me contáis el proyecto, os haré preguntas y me tendréis que contar un poquito la propuesta que habéis hecho de uso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hemos dejado la tarde entera libre para que no haya presión con ello. Es decir, va a ser una bola, por lo menos para mí va a ser larga, para vosotros no, pero que sepáis que todos vais a tener dos momentos. Uno de todos juntos haciendo el examen, que ya os adelanto, muy probablemente sea un documento que probemos a corregir con doble factor de corrección. Lo voy a corregir yo y lo va a corregir una IA que estamos probando que corrige exámenes, ¿vale? Que corrige exámenes de texto, no exámenes de preguntas como tipo test, que eso lo hace todo el mundo, sino que yo os pediré que me contéis unas cosas de lo que hemos hablado, del profe que evalúa, del profe que investiga, del profe que no sé qué, y lo corrijamos así. Y luego, os repito, os daré una especie de hora del médico a cada uno, os diré, pues tú a las 5:10, tú a media, tú a menos 20, tú a menos cuarto, tú a menos 10, y vais entrando y me contáis el proyecto que habéis hecho y yo os haré 2 o 3 preguntas sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Por eso cada día tenemos un examen, por eso no son todos seguidos como la otra vez, para que no haya problema con eso, ¿vale? Entonces, aclarado que nosotros el día 6 tenemos la prueba, es decir, nos queda esta sesión y la que viene, y luego ya tendríamos la esta. Entonces, hoy vamos a hablar del profe que evalúa, pero lo vamos a hacer empezando por el tema del trabajo final. Entonces, os he puesto un pequeño documento sobre el profe que evalúa, que se llama las 8 claves de la evaluación, ¿vale? Entonces, para que os lo leáis, simplemente ahora vamos a hacer un comentario muy breve y nos ponemos a hacer actividades ya con actividades prácticas con herramientas. Pero yo tenía un compañero que decía, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. De hecho, no pongo el autor porque me lo decía él siempre, un señor que ya se jubiló, y que creo que es la clave de casi todo. Es decir, la evaluación es lo que demuestra cómo enseña uno las cosas. De hecho, bueno, al final uno puede ser todo lo creativo o no creativo que quiera dando clases, si al final evalúas en forma tradicional, pues es lo que marca el aprendizaje, porque al final
nos guste o no nos guste, los alumnos lo que quieren es aprobar. Entonces, si tú le dices cómo tienen que hacer para aprobar tus asignaturas, pues es donde ellos van a enfocar las cosas. Entonces, obviamente, para evaluar, pues tenemos que conocer lo que queremos evaluar, acompañar y tomar decisiones. Entonces, la IA aquí le pega un revolcón a casi todo, ¿de acuerdo? Os he puesto en el Moodle un artículo que salió esta semana pasada, antes de ayer, me parece, hablando de lo que cambia la IA, que casi voy a pasar de este documento que os había puesto de las ocho recomendaciones y voy a pasar directamente al artículo que resume de una manera más prosaica esto que yo estoy diciendo aquí. Pero bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar de la IA como recurso para evaluar en sus distintos formatos, para evaluación inicial, para calificar, para generar rúbricas, para hacer cuestionarios, para corregir problemas, para hacer simulaciones, para hacer 1000 cosas para evaluar. Eso es lo que vamos a hablar. Pero yo quería poner un documento ahí hablando un poco de eso, de que evaluar no es solo calificar y de que evaluar incluye muchas más cosas, que eso lo sabéis todos porque sois profes, y que el tema de la evaluación es que no tenemos tiempo suficiente para hacer lo que realmente querríamos, porque todo el mundo sabemos como profes cómo queremos evaluarlo, para que eso no tenemos tiempo. Entonces, al final hay una incongruencia entre lo que uno quiere hacer y los recursos y la disponibilidad que tiene y obviamente chocamos. Y es ahí donde la IA probablemente pueda hacernos más ayuda, es decir, bueno, nos va a permitir hacer más cosas. No digo que nos las vaya a permitir hacer perfectas, pero yo creo que nos va a permitir mejorar, porque nos va a generar tiempo y sobre todo seguimiento y evidencias de los alumnos para poder evaluar. Entonces ahí va a estar un poco la oportunidad. Por eso digo que el punto 5 es la oportunidad. Es decir, la IA nos va a permitir liberar tiempo para hacerlo como nosotros queramos. ¿Eso significa que lo vamos a hacer mejor? Pues puede que sí, puede que no. A veces con más tiempo lo haces peor, ¿verdad? Pero la clave está en poder integrarlo, ¿vale? Yo este texto os lo leo en diagonal, pero es lo que os he dejado puesto ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego le echáis un ojo y lo miráis. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues que veáis que la IA entra en todas las partes de la evaluación, hasta donde uno quiera ponerla, ¿vale? Es decir, si yo, pues pone aquí ejemplo, bueno, pues si en el diagnóstico inicial, pues creo un cuestionario con la IA, pues fenomenal. Pero si todos esos cuestionarios los meto en un notebook y el notebook me dice dónde están las lagunas que ha habido en estas evaluaciones iniciales, no tengo ni que corregirlo. Me va a decir, pues mira, han fallado en esto y esto es lo que mejor y lo que peor. Y incluso me puede facilitar generar actividades adaptadas. Es decir, la IA me va a permitir hacer un diagnóstico mucho más rápido, no siquiera, voy a decir más afinado probablemente también, pero sobre todo rápido. Lo que a mí me llevaría 6 horas, me lo va a hacer en 6 minutos. Bueno, como es solo de diagnóstico, probablemente me sirva, ¿vale? Claro, obviamente en la evaluación formativa hay las que queramos. ¿Por qué? Pues porque me va a permitir hacer fichas de aprendizaje, resúmenes, podcasts, vídeos, rúbricas, o sea, me va a permitir hacer cantidad de cosas. Ahí sí que es donde la IA pues florece como tal. Es decir, si yo la uso como herramienta no para calificar, sino para formar a la gente, para que mejoren en sus competencias, pues obviamente es la manera. Hay gente que habla incluso de que esto podría ser casi automático. No sé si en algún futuro será. A día de hoy no. Desde luego, a día de hoy es el profe el que guía. O sea que es verdad que se pueden hacer 1000 cosas, pero es la IA al final la que lo lleva todo. Y luego, obviamente, en la evaluación final, pues eso. Yo creo que es donde menos todavía está puesta la IA a día de hoy. Es donde, obviamente, nunca va a estar sola. Es decir, siempre vamos a estar nosotros delante, detrás, en medio y durante. O sea, pero es verdad que nos va a ayudar. De hecho, os decía, intentaré que la parte esta, donde se hable de preguntaros por estos documentos que os colocaré juntos para que sepáis a cuáles me refiero, os haga una serie de preguntitas sobre ello. Vamos a intentar que la IA contraste su corrección con lo que yo hago, que probablemente, según me dicen, va a afinar tantísimo porque yo le he puesto una serie de TFMs de años anteriores diciéndole cómo lo evaluaba y lo ha evaluado y se alineaba muchísimo, pero bueno, también en la evaluación final nos va a dar. Ahora, eso sí, siempre tiene que ser, por eso decirlo imprescindible, revisado por mí. Nadie va a poder evaluar sin que el profe diga las cosas. ¿Por qué? Pues porque al final tú conoces a la gente y sus circunstancias y sus motivaciones y su previo y su post, y de ahí ese tipo de cosas no las hace. Que a veces es mejor, pero probablemente para la evaluación final sea peor. Y luego, sobre todo porque nosotros sabemos dónde queremos poner el énfasis evaluador. Entonces, bueno, esto es un poco la idea. Entonces,
aunque yo digo que la IA no sirve solo para evaluar más rápido, sí que sirve para evaluar más rápido. Que digo que no sirve solo para eso no significa que no sirva para eso. Desde luego, claro que va a servir. Pero de luego lo que tiene que hacernos es permitir evaluar mejor. Es decir, al evaluar más rápido, probablemente nos vaya a permitir evaluar mejor, porque tendremos más tiempo para hacer otras cosas. ¿Vale? Esto es un poco el resumen. Félix, cuéntame y os cuento lo del trabajo. Sí, yo en esto de la IA para evaluar, porque como también ando dándole vueltas con eso, el principal escollo que veo es el tema de la privacidad de datos, porque según voy mirando, al final, prácticamente, y lo que nos dijo el profesor la semana Salva, pasada, sí. todas utiliza lo que le subes para entrenar el modelo, al menos para entrenar el modelo, seguramente para mucho más. Es el Big Data que usan para el marketing y demás. Entonces, claro, ¿cómo subimos el examen o la prueba, lo que hagamos de una persona, incluso aunque lo anonimicemos? No sé, ahí veo la dificultad. Hombre, yo creo que en esta etapa en la que estamos ahora, el único sistema que nos permite es anonimizar, eso está claro. Es decir, no vas a permitir de momento más, porque las instituciones no van a pagar la licencia esta cara, que es la que permite no utilizar tus datos fuera del sistema. Aunque a mí me aseguran, hablado con los responsables de Microsoft, que cuando tú usas Copilot, ahora lo veremos, pone web o trabajo, tiene las dos opciones. Si tú das trabajo, ellos me aseguran que esos datos no salen fuera, que eso no sale de la red del trabajo. Sí, no que no lo vean otros compañeros, pero que no sale fuera de la institución. Es decir, que cuando una institución tiene un convenio con Microsoft, como casi todas las universidades lo tienen, si tú en el botón de arriba viene por defecto web, lo cambias al modo trabajo, lo que tienes ahí ni para consultar ni para nada. Es decir, se hace como una especie como de barrera y ni consulta afuera ni saca nada afuera. Salva no nos dijo eso, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la verdad? Yo creo que estará más cerca de lo que dice Salva que de lo que dice Microsoft. Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Anonimizar, no se me ocurre otra, ¿vale? No os voy a engañar, ¿vale? Volviendo al tema, es decir, vamos a evaluar cuál es la parte más importante de la evaluación en esta asignatura. Pues el trabajo final, que al final es lo que va a importar. Es decir, lo que hace preguntas sobre él, porque me obligan a haceros preguntas sobre él, pero vamos, al final lo que quiero es un trabajo final. Que ya os comenté el primer día que lo único que quería era hacer una intervención educativa aumentada, sabiendo que aumentada significa que incorpores la IA, ¿vale? Ese es el tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis que elegir donde os dé la gana, un tema de mates, un tema de lengua, un tema de historia, un apartado, dos apartados, tres apartados, cada uno hace la selección en el nivel, área e intensidad que quiera, ¿de acuerdo? Y lo que hace es hacer la propuesta formativa que quiere hacer, pero no voy a poner el foco en la parte curricular ni de los conocimientos, porque cada uno sabréis de eso más que yo probablemente, sin ninguna duda, sino que voy a hacer el foco en cómo, dónde, cuándo y para qué utilizamos la IA en esa actividad, ¿vale? Entonces, tiene que haber tres niveles. Bueno, esto lo podría haber puesto así. Va a ser cómo la usáis para planificar, cómo la usáis con los alumnos y cómo la usáis para evaluar. Esos serán los tres niveles mínimos. Si alguno quiere poner alguna cosa más, pues perfecto. Pero esos serían los tres niveles mínimos que quiero que haya. Entonces, os cuento un poco la estructura de cómo yo creo que deberíais hacer el trabajo. Yo os lo recomiendo, pero si alguien también dice, oye, no, mira, yo prefiero hacerlo de otra manera, perfecto. Siempre que me lo explique, me lo argumente y me lo justifique. Bueno, va a haber un primer apartado donde uno habla del título de la propuesta. Pues voy a aplicar las fracciones de matemáticas utilizando en cuarto de primaria, porque quiero trabajar las fracciones. Ya está, suma y producto de fracciones. Como todos los trabajos van a usar IA y está la universidad un poquito tensa con el tema en esa primera portada haremos una declaración del uso de la IA. Diremos, pues he usado la IA para la elaboración de este trabajo. Solo descriptiva. Cuando uno dice que declara usar la IA, simplemente declara, ¿vale? Las herramientas que ha utilizado y ya está. No tiene que. Luego ya veremos que se explican más cosas, ¿vale? Pero en principio en la portada simplemente eso. Los dos primeros puntos, obviamente, son los de todo cualquier trabajo, es decir, contexto y objetivos. Pues estoy en cuarto de primaria, mi objetivo es mejorar la comprensión de los suma y productos de fracciones, no sé qué, no sé cuántos.
Y el importante, pues la propuesta, pues voy a hacer esta actividad este día con los alumnos, luego le mandaré esta tarea, luego explicaré esto en casa, veremos este vídeo, haremos 3 tareas, no sé qué. Sí, explico el trabajo, actividades, cronogramas, recursos, instrucciones, lo que cada uno considere. Insisto, ese no es el punto importante, aunque queramos hacerlo bien, que habrá que hacerlo bien. Oye, este vídeo lo saqué a tal sitio, esto no sé qué. Aunque en un trabajo parecería que este es el importante, ese no es el importante. Esa es la masa sobre la que vamos a poner la comida. Es decir, ahora vamos a hacer la parada, vamos a poner el relleno, lo importante, que es el uso de la IA. Entonces, para el uso de la IA es donde yo he hecho una propuesta y como es el primer año que hacemos esta asignatura, la propuesta que hago es esta. Que hagáis una especie de matriz con estas 5 columnas. Os las cuento ahora porque si queréis que las cambiemos estamos a tiempo, ¿vale? Básicamente lo que quiero es que me digáis en qué fase del trabajo habéis utilizado la herramienta, qué herramienta habéis usado y para qué. Pues, por ejemplo, oye, mira, para la ideación de la actividad he utilizado ChatGPT y le he dicho que me generase 5 títulos o ideas. Obviamente, pues eso es una explicación, ¿vale? Explicar por qué lo habéis utilizado frente a no utilizarla, pues mira, porque tenía un bloqueo inicial y lo he empezado haciendo así. Y luego una última columna donde dices, bueno, pues al final, ¿dónde está tu supervisión? No es modificación, es supervisión. Pues mira, de las ideas que me dio, elegí una y la adapté al contexto y con lo que me dijo el profe hice no sé qué, ya está. Y luego aquí hay una columna que es que al final hay un apartado que es el anexo de los prompts. Si yo considero que con lo que he contado aquí está perfecto, perfecto. Pero si quiero explicar, mira, hice tal prompt, me devolvió esta imagen, luego la modifiqué, no sé qué, pues pongo aquí un asterisco y digo, asterisco 1. Me voy a la parte donde están el historial de prompt y en el asterisco 1 describo pues, o escribo los prompts tal cual los escribí con las respuestas o hago las capturas de las conversaciones, lo que cada uno considere que va a facilitar la comprensión del trabajo. Pero básicamente la tabla tendría que ser esta, es decir, pues yo qué sé, voy a hacer un diseño de actividades. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo Cloud 3 y le digo que me cree un guión para hacer un juego de roleplay. ¿Vale? Pues, ¿por qué? Pues porque quiero cambiar las metodologías, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues luego me dices si lo supervisaste, si no, si cambiaste algo, si lo hice tal cual. Ese es un poco el planteamiento. Que con esto también he explicado fenómeno que no. Pues pongo un asterisco, digo el punto 3, vengo aquí a los pros y en el 3, pues escribo, copio, pego. En esta parte de anexo, aquí no tenemos limitación de espacio. Es decir, pues, o sea, cuando os hable ahora de lo que calculo que no debería de pasarse el trabajo, me refiero a todo, excepto a este. Obviamente, si uno se pone a hacer pantallazos, hace 40 páginas sin problema. Y no digo que haya que hacerlo, de hecho, prefiero que no lo hagáis, pero bueno, que si las necesitáis, no restringido. Lo que sí que quiero es que estos 5 puntos del trabajo que yo considero, estos sí que no sean largos, es decir, no sé deciros, pero 10 páginas, 20 páginas, no más. ¿Vale? Porque no considero que haya que llegar a más detalle. Ni yo quiero tener mucho detalle y ya, insisto, el único elemento que quiero con detalle es que me expliquéis dónde usáis la IA y para qué. ¿Vale? Luego he puesto aquí un detalle que lo llamo reflexión crítica. Que me digáis qué dificultades, qué os ha aportado, cómo lo veis desde el punto de vista ético, qué valor añadido tiene, qué sesgos, qué errores. Os he puesto aquí apartados no para que hagáis 3 apartados, ¿vale? Sino para que entendáis que podrían ser estos. Voy a poner aquí, por ejemplo, porque si no, alguno va a ponerlo tal cual. Sesgos, valores, éticas, tal. Y luego, aquí, el historial de prompt. Tan extenso como necesites, pero sin pasarte. ¿Vale? No os paséis porque no se trata de que pongamos aquí 1000 cosas, ¿vale? Pero bueno, si alguien tiene eso, vale. Y luego, como es un trabajo académico, me gustaría, bueno, esto lo voy a poner delante, perdonad, porque esto tendría que haber estado antes. Al acabar la reflexión crítica, hacemos las referencias. Vaya, acabo de liar la buena. Es el punto 6, referencias. Sabéis que en cualquier trabajo académico vais a tener que poner autores, referencias, por Pepito, Pérez. Entonces, en las referencias tenéis que citar la IA también, ¿vale? Entonces,
pues no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y se pone, pues igual que siempre, igual que pones autor y año, pues aquí se pone la herramienta del año. Y luego en la parte de referencias, pues se pone así, OpenAI 2024, ChatGPT, versión tal, modelo de lenguaje, tal, lo que se tenga que poner, ¿vale? Simplemente que las pongáis. Quiero que las referencias lo normal y no debéis olvidar incluir las herramientas de IA como referencia en la parte de software. O sea que hacéis las referencias normales, pero simplemente, bueno, pues también hacéis esta. Siendo un poco la idea. Y luego aquí un anexo. Mira, además queda mejor. El salto de... Aquí. Se me ha quedado este trozo aquí. La IA se cita si uno la utiliza tal cual. Si uno, o sea, si hace una imagen, si hace un gráfico, si hace un texto. Si solo la utiliza para mejorar el escrito o correcciones gramaticales, no se cita, solo se declara, ¿vale? Esa es un poco la idea. Voy a poner aquí para que no nos quede bien. Es decir, si la IA generó contenido, se cita. Si no, se declara. Cita es APA. Y declaración es lo que os ponía al principio. Declarar que usa la IA, que se pone en la portada. ¿Os acordáis? Al inicio del documento, no al final. Ya está. Y ya me queda todo perfecto. Entonces, esto es lo que quiero que hagáis para el día 6. Tenemos 2 semanas para hacerlo tranquilamente, con calma, no sé qué. De hecho, la semana que viene, si alguien quiere contarme cosas, podemos preguntar dudas, trabajar y no sé qué. Y si no, pues seguiremos contando más cosas, ¿vale? Esa es un poco la aclaración. Entonces, este documento que acabo de compartir y guardar, ahora lo volveré a poner, lo he puesto dentro de el módulo 3, que se llama propuesta formativa individual. Y os he puesto que tenéis que ponerme la formativa y os he puesto en los archivos, que lo voy a quitar ahora porque lo he actualizado. A ver, voy a quitarlo porque lo tengo aquí. A ver. Lo quito y voy a poner el nuevo que acabo de hacer. Guardar, vale. Entonces, este documento lo vais a tener como elemento de la plantilla. Vale, entonces, aquí. ¿Estáis viéndolo? Habilitar hasta el 6 de mayo tenemos, ¿vale? Hasta el 6 de mayo. Vale. A las 00, ¿vale? O sea que realmente os voy a poner mejor el día de antes, 5 de mayo, a las 23:29, ¿vale? Entonces, os vais a encontrar en la parte de abajo de la propuesta formativa individual, ¿de acuerdo? ¿Se queda más o menos clara la idea de lo que necesitamos? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a evaluar esta asignatura? Con ese trabajo y con los otros 2 que habéis hecho, pero vamos, básicamente este era el que más fuerte tiene, porque es el 50%. ¿Cómo lo voy a evaluar? Como no puedo evaluarlo a palo seco, os haré unas preguntillas para justificar que os he hecho preguntas, pero en realidad como lo voy a evaluar es en ese rato que os haré después de 10 minutos con cada uno de vosotros para que me expliquéis la propuesta. Me proyectéis vuestra pantalla y tal. Entonces, para ese día, acordaros que no podréis estar ni con el teléfono ni con no sé qué, porque no vais a poder ver bien el proyecto y me tenéis que presentar a mí el trabajo, con lo cual tenéis que tener alguna herramienta. O sea, tenéis que tener una pantalla lo suficientemente grande como para poder proyectarme a mí y explicarme vuestro trabajo, porque os preguntaré cosas. ¿Entiende la idea? Javier, tú os pregunta. De extensión, más o menos, ¿cuánto hay? O sea, no hay extensión porque depende de los tipos de letras, de que si me pones el contenido o me pones un enlace de referencia, pero entre 10 y 20 páginas está más que de sobra. Vale. Yo soy como decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo soy de coger poquito contenido, explicarme poquitas cosas y decirme lo he usado para esto, para esto. Es decir, no me valen los textos, los rollos, no sé qué decir.
Pues quiero que me pongáis el punto 4, es decir, que me digáis, he explicado esta cosa y lo he hecho así, o cuando aquí esto, aquí esto, aquí esto, es decir, no es de la extensión, sino de ser ágil, de ser incisivo, de ser profundo contando las cosas, ¿vale? Vale, gracias. ¿Puedes hacerla de 3 páginas? Sí, y está fenomenal. Y puede estar mejor que uno de 20, seguro. Y lo puedes tener de 50 también. Es decir, cuando digo entre 10 y 20 no significa que sea, ni siquiera lo he puesto por escrito, porque no es una norma, es una recomendación. Lo que me costaría ni hacerlo, pero hay gente que lo hace en menos espacio que yo y hay gente que lo hace en más espacio que yo. Y por eso no está ni mejor ni peor. No quiero que eso os condicione. Además que, vuelvo a repetir, hay gente que te pone un vídeo y el vídeo sustituye a un montón de cosas, porque esto es digital, con lo cual no tienes que, como antes, ponerlo todo por escrito. Vale, vale, gracias. Pues esa es la parte que tengo por hoy. Y si no, me paso ya a la parte, a lo que realmente nos tocaba. Vaya. Aquí. Ya lo estáis viendo, ¿no? Perdona, vamos a hablar solo ahora de evaluación, ¿no, Melchor? Sí, ¿por? Vale. No, bueno, no, es que, vale, no, nada. Sí. No, dime. O sea, había como 3 partes. El profe que sí. crea contenido, el profe que investiga, el profe que evalúa, y hay uno que es el profe que cuida, que si da tiempo lo contaré la semana que viene, y si no, pues para otro año, no pasa nada. Quiero decir que tampoco hay estos seminarios no tienen como en la educación obligatoria un temario. Uno va contando hasta dónde puede llegar, ya está, el tiempo que toca. Pero si tú quieres algo, dímelo, ¿eh? O sea que... No, Melchor, que es que como es la parte, como antes decía, para mí más relevante, con los artículos desde El País, con el otro artículo de esto de esto de educación superior, todos atienden un poco al gran problema de lo que decías tú, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Entonces, la pequeña gran revolución será cuando caigamos en la cuenta de este tema. No sé cuál va a ser el enfoque, pero sí que a mí es lo que más me interesa ahora mismo de la IA, ¿eh? Cómo se estructura porque no es evaluar con la IA, sino cómo la IA cambia la evaluación, que es muy distinto, ¿vale? Eso es. Vale, pero bueno, que me interesa enormemente este tema, así que a escucharte. A mí me ha sorprendido, yo os he puesto los artículos, para que no los voy a poner ahora, porque entonces no hablaríamos de nada más, pero si a tiempo al final hablamos, que en uno de ellos habla una cosa que yo he dicho muchas veces, que es las cosas que no se pueden hacer ya, que hay mucha gente que se ha empeñado en decir, bueno, pues no hay IA, yo lo estoy viendo, de hecho desde mi propia universidad nos han mandado que pongamos en las guías docentes que usar la IA es el maligno y voy a suspender, ¿no? Decir, pues eso no tiene sentido porque, como decía el artículo, es tan ubicuo que quién va a decirme a mí que lo has usado o que no. O sea, no tiene sentido. Y no se trata tampoco de lo que tú dices, de usarla para evaluar, sino que, bueno, decir, a mí me encantó cómo Salva lo contaba. Si antes necesitábamos un tiempo para aprender una cosa y ahora lo que hacíamos para aprenderlo, ese tiempo que dedicábamos a aprenderlo, coge la IA y me lo hackea y me lo salta y me entrega un trabajo final y ya lo tengo entregado y resuelto, pues el trabajo es fantástico, pero el aprendizaje ha sido nulo. Y el otro día me dediqué a leer, no sé si os acordáis que nos habló Salva de un estudio que hacía la comparativa entre 3 grupos, el que no usaba la IA, el que usaba una IA generativa en formato normal y el que usaba una en el formato educativo. Y me parece que es de lo más acertado que he visto en mucho tiempo, porque es verdad que tenemos la puñetera manía, y yo soy el primero, me reconozco mi error, ahora viendo mi título, hablo de la IA en la educación. Cada vez que la IA es como hablar de la comida en educación. Hay comida buena, hay comida mala, hay comida regular, y la IA no es como tal, pues por lo menos distinguir entre lo que es la IA educativa y la IA en formato genérico, porque en ese estudio se demostraba que con herramientas de IA en formato genérico los entregables son mucho mejores, obviamente, que si los que no lo hicieron, pero el aprendizaje era menor. Y sin embargo, los que usaban agentes inteligentes, los entregables eran mejores y el aprendizaje aumentaba un poquito. Es decir, que no es lo mismo usar cualquier IA. Entonces, cuando hablamos de la IA en educación, es verdad que pues es un poco pues como cuando hablamos de la tecnología. No es lo mismo usar un móvil que usar unas gafas, que usar un correo electrónico. Todo es tecnología, pero claro que meterlo en el mismo cajón es un poco arriesgado. Pero bueno, haremos lo que podamos. Yo lo que quería un poco ver, que vierais qué cosas se nos ocurre que se pueden hacer con la IA para que la tarea del docente mejore el tema de la educación. Y luego, si queréis, discutimos el tema este del artículo. Sí, puede ser al final, sí. Sobre todo por 2 temas. Pero bueno, ya lo hablamos después. Vale, pues mira, lo que hacemos es, nos marcamos un ratito para que no sea muy largo, como tiene que ser, pues nos damos 20 minutos para ver esto y nos vamos al artículo. Vale.
a mí el que me parece interesante es el de la IA no ha roto la educación, la ha dejado en evidencia. Yo creo que ese es el que más tela tiene. Entonces, como lo tenéis ahí todos en el módulo 3, pues ahora, si queréis, le echamos un ojo. Pero bueno, por redondear, yo por tener una parte práctica, yo creo que la IA en educación, yo había buscado como 4 focos que nos pueden servir para, de manera evidente, decir cómo puedo usar la IA para mejorar la evaluación, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar yo mi evaluación? Entonces, la que todo el mundo dice, uy, pues con la IA, ¡buah!, fenomenal, los cuestionarios, cojo un temario, pum, lo meto ahí y le meto preguntas tipo test y me salen. Y le digo, meto un temario y le digo, hazme preguntas en abiertas y me las hace. Y le digo temario, hazme actividad de comprensión y me las hace. Y yo reconozco que lo hace bien. Y alguno dirá, qué tontería. Bueno, pues a mí, yo os digo una cosa muy sencilla. Yo no era de hacer preguntas de estas, claro. Ahora ya con la IA, pues evaluamos con la charla o con lo que sea, pero a mí no era parte de hacer exámenes tipo cuestionario, porque me costaba un horror diseñarlos, me costaba un error hacerlo. Y joder, cuando la IA de repente te hace los cuestionarios de cosas que te costaba horas y ya no era horas, sino era disgusto, malestar interior y demás, pues digo, mira, es verdad que esa parte, de una manera muy básica, te ahorra el tiempo. Luego tú ya haces lo que tú quieras. Entonces me da igual que lo hagáis con uno y con otro, con GPT, con Claude, con Gemini, con Copilot, con lo que queráis. Pero es verdad, y esto lo contaba el otro día Salva, que todas las familias estas suelen tener alguna herramienta que se casa con ella. Entonces, por ejemplo, para hacer cuestionarios, si tú en vez de usar Gemini solo y pedir un cuestionario, vas a los formularios de Google, a los formularios, y le pinchas en el iconito de las estrellas de la IA, te dice todo, es decir, no sé, desde cuánto quieres, dónde quieres, o sea, te construye directamente el cuestionario. Es decir, no es que le des el cuestionario y luego tú ya lo pasas a Excel o al programa o al Moodle. No, te lo hace todo del tirón. Y me da igual que te digo esto del formulario con Gemini que si lo haces con el formulario de Google, digo, del chat de Microsoft y le pones ChatGPT. Es decir, eso lo hace. Pero lo que quería deciros es, ahora ya saben hasta especializados. Si vais a Copilot, aquí en la parte de abajo ha sacado pues, más cosas, cada vez se van copiando unos de otros. Pues ha sacado el tema de enseñar, que es el parte del formato tutor, no sé cómo lo llaman, cada uno lo llama de una manera, ¿no? Como la guía educativa, lo que decía Saba que estaba saliendo. Bueno, pues ha sacado, si tú piensas ahí en enseñar, tiene herramientas de enseñanza y hay uno que se llama evaluación. Y dentro de evaluación hace cuestionarios. Y aunque parezca mentira, eso ya no te genera los mismos cuestionarios que cuando tú le preguntas a Copilot, hazme un cuestionario sobre esto. Este te lo saca ya con niveles competenciales, bueno, te da un montón de opciones. No sé si capturé la pantalla o no. No, pues no la capturé. Ahora lo vemos. Te da un montón de opciones. Lo voy a poner aquí en otro, lo voy a abrir en otra pantalla, así lo vamos viendo a la vez. De manera que hacer un cuestionario ya no se convierte en algo de sácame cuentas y ya está, sino que lo que te hace es, te pone un montón de cosas que te facilita la vida desde el punto de vista docente porque te permite hasta así adscribirte a la normativa educativa de una zona concreta de España. O sea, que es una cosa ya como lo que todo. Bueno, el hecho de tener ahí la parte esa educativa nos va a dejar hacer las cosas de otra manera. Entonces, vamos a ver si lo puedo hacer y si no salto y lo hacemos ya después. Aquí. Sí, por ejemplo, así voy a dejar y lo comparto. Perdona, aquí. Si yo estoy en Copilot y activo la opción de enseñar y me sale ese menú que os acabo de decir, en la parte de evaluaciones, yo tengo aquí la parte de cuestionarios. Que fijaros que cuando le doy a cuestionarios, ya no es que le dé un contenido para que me haga el cuestionario. Es que le puedo decir el nivel al que quiero hacer el cuestionario, el idioma. Le puedo poner los estándares educativos. Es decir, pues mira, la Comunidad de Madrid funciona tal. Darle las preguntas, el tiempo, el límite, tal. Y además te lo hace ya directamente para que lo puedas utilizar. Por lo cual, la parte educativa esta que comentabas el otro día, yo creo que está fenomenal. O sea, nos permite una cantidad de cosas que no nos permite el simple chat cuando le pongo a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la parte que no quería que despistemos. Otra segunda cosa que todo el mundo hace y que es obvio, hacer rúbricas. Bueno, pues mira, tengo que hacer tal y hacer rúbricas.
Además, como los inspectores no las piden, y además cuando viene la consejería nos las pide, oye, ¿con qué rúbrica has trabajado? Pues fenomenal. Igual, la primera opción, la fácil. Oye, hazme una rúbrica a cualquiera de los chats, en tal escrito, y te lo hace fenomenal. Te la hace y luego tú ahí la exportas a Excel, a donde quieras. Claro, ¿qué ocurre? Que yo eso lo puedo hacer, como decía antes, utilizando el chat y casándolo con una de las herramientas. Si yo cojo Excel y le meto el Copilot y le digo que me haga una rúbrica, me lo hace con Excel y me permite hasta decir que quiero que me lo pondere y me da hasta para rellenar. Y si luego con los formularios de Gemini hace lo mismo. Tú dices quiero un formulario y en el formulario dices hazme una rúbrica, simplemente te lo va a hacer para que solo tengas que ir marcando y puntuando y no sé qué. O sea, como muy cómodo. Pero es que es lo que os decía. Pero es que también lo hay desde el punto de vista especializado. Es decir, hay una opción en evaluaciones que se llama criterios de evaluación. Y entonces los criterios de evaluación, y yo voy aquí a enseñar evaluaciones y voy a criterios de evaluación, yo lo que me va a hacer es crear una rúbrica. Y tan sencillo como decirle, quiero una rúbrica de tercero de primaria para, y entonces le pongo aquí, y aquí le meto o el contenido o la descripción y hasta los estándares. Y me crea una rúbrica que la puedo ir haciendo directamente adaptada hasta a la editorial del libro que uso, al contenido que uso. Es decir, nos están dejando hacer las cosas que todo el mundo piensa que son cuestionarios y rúbricas de una manera como muy rápida y muy intuitiva. ¿Por qué? Pues porque nos permite esto que estamos diciendo de utilizar herramientas especializadas. Hay otra tercera opción que, bueno, esto ya es intermedia a las anteriores, que es con la IA puedo crear elementos que recojan evidencias sobre lo que está pasando en la clase, sobre todo para la parte de la evaluación formativa. Pues yo, por ejemplo, hice el otro día la prueba de cogí todos los TFMs del curso pasado, los metí en un cuaderno de notebook y eso que pone el análisis automático, le dije que me hiciera el análisis de lo que había pasado allí. Y me dijo lo que estaban haciendo generalmente, de qué temas trataban más, cuáles menos, qué cosas hacían mejor, peor. No lo hacía individualmente, me lo hacía del grupo de trabajo. Y me decía, pues mira, las referencias las suelen hacer mal porque suelen fallar en esto, en lo otro. O sea, me decía cosas, me hacía análisis que, hombre, en caliente a lo mejor yo después de corregir los 10 trabajos los habría sacado, pero mucho más rápido, mucho más dinámico y tal. Y entonces me permitía hacer lo que llaman la reflexión docente. Es decir, bueno, pues para el curso que viene voy a hacer énfasis en esto, o no voy a intentar hacer no sé qué, o no voy a explicar no sé qué otro. Entonces, para la evaluación continua, el tema de la IA es brutal. Lo hice con un cuaderno de notebook, pero es que Copilot ya tiene también sus propios cuadernos que hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Le metes ahí toda la información que tú quieres, archivos, documentos, y te lo hace. Yo lo hice en formato transversal, porque lo que hice fue meter todos los TFMs del grupo para no saber lo que había pasado. Pero lo puedo hacer al revés, lo puedo hacer vertical. Cojo todos los trabajos de un solo alumno y le digo que me diga si ha evolucionado, dónde está mal, es decir, es al revés. Dime, perdona, Javier, dale. Solo un comentario. Habitualmente hay una posibilidad en Copilot, en todas las IAs, de trabajo en equipo. Y según tu experiencia evaluativa, ¿hasta qué punto que una herramienta que tendría que ser, o sea, la evaluación docente tiene que ser especialmente, o sea, por primera vez creo yo que es factible la evaluación compartida, la evaluación estructurada desde el grupo de docentes? Sin embargo, entiendo que seguimos teniendo la cultura de evaluación personalizada docente-alumnos sin interacción con el resto de docentes, como requeriría por pues, una evaluación más cooperativa o una evaluación más colaborativa, ¿no? Es una reflexión así, porque es verdad que siempre lo pensamos toda la IA docente desde una perspectiva muy individual. No sé si me estoy explicando, Melchor. No. Sí, lo que pasa es que la evaluación compartida entre docentes no es una cosa que la gente le... De hecho, cuando los docentes comparten asignaturas, comparten temario, comparten metodología, comparten no sé qué, y luego cada uno evalúa por su parte. Es una cosa que no se alinea mucho. Es de las cosas que menos se comparten, mi experiencia, ¿eh? Es decir, yo veo desde fuera, Melchor, a mí me da esa sensación, es verdad, me da esa sensación. Entonces, la IA no es que no lo pueda mejorar, sino que es una complicación. Por ejemplo, una cosa que nos va a obligar
y lo siento porque ya, mira, os lo adelanto. Igual que os dije que todos los años hacíamos un tribunal para los TFM, porque como la evaluación de entre distintos docentes suele ser distinta, y la única manera de asegurar que todo el mundo tuviese más o menos las mismas reglas de juego era que le evaluasen todos los TFM los mismos tribunales. Bueno, pues había una normativa en la universidad que impide que eso se pueda hacer así en nuestro máster, porque por el número de gente que sois. Porque tendríamos que hacerlo igual para los dos grupos. Y entonces, como te piden un tiempo mínimo de evaluación por alumno y tiene que estar en la fecha de evaluación, no daría tiempo físicamente a evaluar todo. Entonces, va a tener que haber varios tribunales. Bueno, pues ¿para qué puede servir la IA? Pues para, no sé si alinear, pero sí por lo menos acotar el tema este de las evaluaciones cuando obligatoriamente van a tener que ser docentes distintos los que evalúen a los mismos alumnos. Pues yo creo que la IA va a estar por ahí. Es decir, crear un agente de IA que pueda hacer esta evaluación y que luego el tribunal simplemente supervise eso para que esté más o menos alineado y aún así creo que luego pues habrá divergencias. Pero bueno, por ejemplo, esa puede ser una utilidad de lo que tú comentabas, de que los profes distintos evalúen de manera colectiva. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? O al menos, por lo menos, sí que la base de evaluación, que muchas veces o sea, hay una de las cosas que siempre me asombra, es el análisis del perfil del alumnado, ¿vale? Que parece que no, pero es central en la evaluación. O sea, ¿qué perfil del alumnado? ¿De dónde parte? ¿Cuáles son sus circunstancias? Etcétera. Habitualmente eso es muy, muy artesanal en el ámbito educativo. Muy artesanal, ¿no? Pues hay algunos centros que tienen bastante más elaborado la ficha técnica, tanto los psicopedagógicos, o sea, como cómo ha sido la evolución, si tal. Otros tienen una auténtica, bueno, funcionan pues ese niño me han dicho que es, o, ¿sabes? Entonces la sensación un poco que tienes esto que es hiper profesional, que esto o sea, que la IA te ayudaría a tener una ficha técnica lo suficientemente aquilatada para conocer la trayectoria pedagógica, bueno, la trayectoria curricular, pedagógica, psicopedagógica, de lo que quieras del chaval. Sin embargo, a fecha de hoy ni se está ni se plantea. Porque eso te da pie para saber cuál va a ser los criterios de evaluación del alumno, de la forma personalizada que hoy en día se plantea que quiere hacerse. ¿Me estoy explicando? Bueno, esto entra al debate. Paso, lo siento, es que no quería meter. Lo De hablamos todos modos, después, pero puede ser parte de tu trabajo. O sea, que eso que estamos hablando es parte de lo que puedes plantear. sí. De todos modos, la Bien. IA es verdad que nos puede facilitar abrir nuevas puertas de esas que son difíciles, compartir evaluaciones, lo que tú estás planteando. Yo decía, por ejemplo, bueno, pues es justo el ejemplo que os acabo de comentar, lo de hacer un cuaderno con lo que entiende cada alumno. Es verdad que esto sí que podría dejar rastro en el sentido que tú dices, Javier. Es decir, bueno, si uno va generando el contenido de un alumno, de los trabajos que va subiendo, no sé qué, y una IA, la misma para todos, o sea, no digo la misma porque tenga que ser la misma, sino tener una misma IA significa aplicar criterios compartidos de evaluación, no que cada uno evalúe como quiere, sino que si tú le aplicas una IA con unos criterios, es la misma para todos. Entonces te va a poder definir de una manera un poquito más detallada esta. Bueno, es todo terreno por explorar. Ya sabéis que los profes, pues eso, cada uno quiere lo suyo. Bueno, perdonad. ¿Alguna cosita más? Pues yo qué sé. Banco centralizado de evidencia, automatización de informes. Es verdad que los informes, cuando la gente le manda informes, a veces haces un informe súper escuetos. Si el informe escueto tuyo se apoya con el cuaderno, la IA te lo hace un poquito más desarrollado. Tú simplemente lo lees y dices, bueno, pues va o no va o lo que sea. Bueno, pues yo estos informes así individuales no los he hecho, pero sí he hecho informes, lo que os decía, de todos los del grupo del año pasado y me ha sorprendido que afinaba y acierta mucho. Es decir, dice lo que yo sospechaba, pero en vez de una manera, como tú dices, me han dicho que, pues como más profesional, ¿no? Con datos de verdad. Eso se puede sostener en el tiempo, ¿no? Yo para esto, obviamente, los cuadernos de notebook me ha parecido fantásticos. O los de Copilot, vamos, me da igual uno que otro, ¿eh? Tanto uno como otro. Ahora, cosas así que se trabaja menos, pues para hacer actividades ya para la evaluación. Yo he visto que hay actividades de aprendizaje de todo tipo. Y aquí sí que es verdad que las IAs que hay educativas lo hacen mejor. Yo qué sé. Juegos de preguntas, juegos de mesa, actividades de trabajo compartido, fichas, tarjetas de estudio, trabajo para rellenar espacios, breakouts, actividades de coincidencia, un millón de cosas. Y la verdad es que lo hacen bastante bien. Yo creo que esa parte, pues os iba a hacer un ejemplo en directo porque yo creo que el otro día lo hacía y quedaba muy bien. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cosas de... Se me ocurre, pues, sí, mira,
Digo, por ejemplo, explícame el ciclo del agua, que es muy recurrido. Explícamelo cortito para que no haya mucho lío. Vale, pues lo tengo aquí y digo, mira, el ciclo del agua me explica que no sé qué, tiene las etapas, no sé cuántos, tal, y es vital para mantener el equilibrio. Bueno, me lo copio, ¿vale? Si yo vengo aquí a la aplicación que sea y le digo que lo que quiero hacer es actividades de aprendizaje, por ejemplo, estas de pues, las fichas de coincidencia, entonces yo le digo, mira, quiero que esto que acabo de contar del ciclo del agua me haga fichas. No sé si lo habéis probado, pero claro, el tema no es que me haga las fichas, que también, es que, pues no voy a enredar, tiempo, tal, le digo que me lo genere, tarda un milisegundo. El tema no es que me lo genera, es que me lo va a dar hecho tal cual para que yo lo pueda usar en clase. No es que ya me lo haya generado la ficha, porque eso, bueno, también se puede hacer con el chat, sino que es que me lo va a dejar tal cual lo voy a necesitar para clase. Y además lo puedo generar tantas veces como quiera y en tantos formatos como quiera. Vaya, pues si antes digo que lo hace rápido, antes lo hice y tardó 5 segundos. Venga, ahora dale, venga. Vamos a decir que genera una más, porque si no, con 3 no tenemos nada. Bueno, pues va a tardar un poquito porque necesita 5 o 6 para hacerlo. Vale, pues ya está. Entonces, cuando te la ha generado, yo me la puedo guardar y compartir. Yo la iba a compartir a vosotros para que vierais cómo era. Pero es que es tan sencillo como decir, oye, pam, y lo tienes aquí ya para empezar a jugar. Es decir, o sea, es una pasada. Que no es que hagan las tareas, es que te las deja hechas para que tú directamente las puedas utilizar en el aula y las puedas compartir con alguien. De hecho, en la presentación, si alguno la sigue leyendo, os había puesto el enlace directamente para poder hacerlo. Vaya, es que no tengo interactiva, no me deja ni copiarla. Bueno, pues si alguien quiere, pues lo puede ver luego directamente en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que había puesto? Pues le dije que me hiciese, mira, la de ciclo de agua que lo he hecho hace 10 minutos, y ponía el enlace y con el Learning Activities de este, o con Google, o con lo que sea, todos te dejan, te da un codiguito y ya lo puedes hacer con los alumnos, y te registra y te guarda todo lo que van haciendo. Lo que tú decías antes, la evaluación formativa. No les haces un examen, hacen un jueguecito y te va a decir, Pepito, acertó 17 y hace 3 días acertó 16, ha mejorado una. O sea, esto te lo hace solo la IA. Yo creo que esa parte del seguimiento la hace de una manera como más objetiva. Tarjetas de estudio, no sé qué. ¿Esto lo hacen otras IA? Pues sí, aquella que nos dejaron de Ainara que os conté el otro día, pues las hacía igual. Las hay de estas del Magic School, hace igual. Es decir, hay un montón de ellas educativas que lo hacen igual. Bueno, pues yo creo que esto nos facilita que lo podamos personalizar, porque es verdad que estas cosas ya existían en los bancos de actividades que había en el ministerio, no sé qué, no cuánto, pero luego al final nunca se terminan de adaptar exactamente a lo que tú has contado, a lo que tú estás haciendo, al momento, al nivel, al no sé qué. Y ahora con la IA esto es súper fácil. ¿Lo puedo hacer con estas generalistas o con educativas? Pues sí. ¿Puedo hacer lo mismo? Pues sí, pero bueno, ya que lo tenemos por ahí, pues por eso os lo comentaba. Y lo último, ideas un poco ya más locas, utilizar la IA como laboratorio. ¿Por qué utilizar la IA como laboratorio? Pues porque cuando éramos pequeños nos decían siempre las pruebas con gaseosa, nunca haga las pruebas. Entonces, claro, hacer pruebas con niños es muy complicado, con alumnos. No puedes estar ensayando a ver si las cosas salen bien o mal. Entonces, la IA nos puede ayudar a eso. Es decir, yo les mando a mis alumnos muchas veces que preparen una actividad para alumnos que tienen dificultades de aprendizaje con el lenguaje. Quiero que hagan una cosa de lógica matemática. ¿Y cómo actúa un niño con dificultades del lenguaje? Bueno, pues puedes generar un agente de IA que actúe como un niño con dificultades del lenguaje, o con dislexia, o con lo que sea. Y cuando tú le planteas la tarea, él te responde como si fuese un alumno con esto. Y te va a decir, esto no lo entendí, esto lo entendí, esto no sé qué. Entonces, te va a permitir hacer simulaciones muy chulas. Yo el otro día hacía, por ejemplo, pues eso, lo que estaba contando. Oye, un niño que tiene discalculia, le pongo estas tareas y no sabe ordenar el nivel, ¿qué me va a responder? Y entonces te lo responde. Y si le hago esta actividad, ¿qué hace? Entonces, no vas a hacer pruebas con niños reales, porque no lo vas a tener. Bueno, puedes tener también. Pero bueno, si con la IA yo puedo hacer simulaciones de cosas que me permitan mejorar mis diseños formativos, pues bien está. Pero si estoy en concreto con el tema de la evaluación, yo te decía uno que era muy divertido. Os lo iba a haber hecho con este, mira, de hecho me gustaría hacerlo.
generé, pues mira, me va a dejar porque funciona el enlace. Le dije que era un personaje, le di información del personaje y le dije que los alumnos le iban a ir preguntando que quién era con preguntas. Entonces, es un tema de lengua y literatura. Le decía, pues, que te pregunten cosas a los alumnos sobre dónde eres, dónde naciste, qué estudiaste, de qué siglo, estás vivo, estás muerto, tus obras, no sé qué. Y tiene que responder sin decir quién es, hasta que los alumnos descubren quién es. Pues hay gente que lo descubre en 25 preguntas y hay gente que a la segunda ya lo sabe. Bueno, pues ese juego es individual, es decir, estoy pinchando a ver si funciona. A ver si me arranca. Si me arranca, os lo enseño. Pues mira, sí que me va a arrancar. Qué suerte. A ver. Le llamé el personaje misterioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Oye, pues nada, preguntarle. Él solo tiene que responder, ya sabéis, sí, no, o cosas, o frases cortitas. Sí, en la agonía, vaya. O sea, empieza a contarte cosas y tú tienes que ir diciéndole, eres, eres un novelista, vaya, ahora se me ha bloqueado, ¿eres un novelista o un periodista? Vamos, que lo estoy haciendo la pregunta yo porque, por no enredarnos, ¿no? Pero que podría ser así. Entonces, si tú le dices a los chavales, oye, os voy a poner un personaje misterioso o 3 personajes misteriosos, tenéis que hacerlo en el menor número de tiempo posible, pues a ver en cuántas preguntas consigues y luego te lo dice, pues mira, necesito 23, 22. Sí, la IA me permite hacer muchas cosas un poquito más novedosas para el tema de la evaluación. Pues, ¿cómo evaluar? Pues mira, te pruebo. ¿Viste en España? Pues ya está. Bueno, pues lo vas tirando, ahí os dejo el enlace que lo tenéis puesto y si alguno lo adivina cuál es, pues fenomenal. Y si no, a ver en cuántas es capaz de... Es verdad que en alguna de esas veces falla, hace cosas que no van, pero bueno, al final para lo que yo necesito me sobra, ¿vale? Entonces, eh, volvemos a la página donde estábamos. Entonces, esta es un poco como la idea de lo que quería plantearos, ¿vale? Entonces, la evaluación, puedo hacer simulaciones de 1000 cosas. ¿Se te ocurren muchas simulaciones? Pues sí. Para mí, para cosas de lógico-matemáticas, se me ocurren un montón de trabajar el pensamiento lógico-matemático contra una IA, que es de las cosas que más frustra. Yo trabajo muchos años con gente de alta capacidad y en las matemáticas le iban fatal, porque les frustraba estar en una clase donde la gente necesitaba repetir las cosas cientos de veces cuando ellos a la segunda ya no te daban. Entonces, este tipo de cosas te ayuda tremendamente. Lo que decías el otro día es tener un tipo a tu lado en cierta manera. Entonces, no es como se hacía antes a los de altas capacidades, pues le mando más tareas y que hagan en vez de 10 ejercicios hagan 20. Pero coño, si con uno no les sobra, ¿para qué se lo manda 20 veces? O al revés, si necesitas refuerzo, pues este tipo de cosas. Entonces, para la evaluación formativa, brutal. Entonces, bueno, que le deis vueltas a esto para pensar vuestro trabajo, porque probablemente la parte de evaluación sea donde más novedoso se puede hacer vuestra propuesta. Y eso ya os doy como pista para la nota. ¿Dónde puedo hacer? En la evaluación, sin ninguna duda es... O sea, es verdad que puedo crear tareas, es verdad que... es verdad. Yo soy fan de Martín, que lo sepas, pero bueno, bien, también. Vale. Esta es un poco la primera parte. Si os parece, por no irnos sin hacer lo que decía Javier, vamos a leernos en 5 minutillos, Javier ya se lo habrá leído, ese artículo que os he compartido en el Moodle. Estaba aquí. Aquí en el Moodle os había puesto al final un par de artículos, ¿vale? Este de la ya no ha roto la educación, sino que la ha dejado tal. Yo creo que es de los artículos buenos. Os dejo 3 minutos y por lo menos comentamos cosas, si os parece, ¿vale? Iba a hacer una dinámica con pero yo creo que como no tenemos tiempo, ni siquiera voy a haceros un espacio, una pizarra de esas para comentar ideas. Vamos a ver simplemente alguna frase, o si queréis, incluso si no queréis, si a alguien le cuesta, alguna frase repetida por buena o por mala. Es decir, os repito esta frase porque creo, me alineo 100% o porque creo que se ha pasado de listo, ¿vale? Así que os dejo eso, 3 minutillos para que lo leáis.
Podéis meterlo en ChatGPT y decirle que os haga un resumen, también es otra opción. Bueno, yo creo que mientras lo vais leyendo, sí que podemos ya directamente comenzar a hablar. Hay una frase que yo creo que me habréis oído hablar más veces, que no sé ni de quién es, pero que me parece que decía algo así como que nunca fue tan fácil. Bueno, ya se me da esta frase. Bueno, como que nunca fue tan fácil hacer las cosas bien, pero nunca fue tan difícil aprender. Es decir, la IA me permite hacer las cosas, pero me impide aprender. Entonces, yo creo que es un poco el resumen de lo que dice este tipo aquí. Entonces, venga, os abro aquí, que me digáis aquí cositas. Yo si queréis, como soy el más brasas, pero hay un tema para mí central, que es el propósito de la educación, que lo he contado más de una vez. Una sociedad que va perdiendo para qué quiere educar, sobre todo ese aspecto desiderativo, o aspiracional, finalista, de por qué, por qué la educación, pues es complejo que sepa responder por qué la IA y la IA. Si vamos a una visión comprensiva del aprendizaje, si el niño o la niña va en su madurez psicológica, evolutiva, como queremos llamarlo, va adquiriendo capacidad de comprender el mundo que le rodea para poder o manipularlo, dialogar, interaccionar con el mundo, desde las personas que están al lado la estructura física, química, etcétera. Entonces, si es esa la aspiración, la inteligencia artificial puede ayudar significativamente a un mundo de mayor comprensión. Si lo que se resume, pero el problema está en que los sistemas educativos han acabado siendo, eh, transformando el medio en el fin, que es lo que viene a decir el artículo. ¿El medio qué es? Los resultados académicos, que hayas... Yo lo encuentro día a día en los centros educativos, que veo, visualizo, hablo con profesores, me da la sensación de que dicen, es que tengo que ver cómo ayudo a los alumnos para que suba el nivel de la clase. ¿Qué es subir el nivel de la clase? ¿Para qué necesitamos que... Es que tiene que haber más aprobados. Es que cuando la obsesión es, pero ¿qué es aprobado? ¿Qué es suspenso? Es que... y obviamente la presión de las familias es lo peor que puede tener un docente y un centro, pero también el propio sistema que establece, oye, ¿cómo mejoramos los niveles PISA? Y señores, los niveles PISA ayudarán o no en tanto en cuanto la sociedad educativa tenga clara conciencia de lo que quiere hacer con nuestros chavales. Dicho lo cual, desde esa perspectiva se entiende que la inteligencia artificial nos está dejando desnudos. Vale, era reforzar la idea central para mí, a mi modo de entender, de este artículo. Marta, Clara, quien queráis. Yo me quedo con lo primero del artículo y es que al final muchísimos autores durante muchísimos años nos llevan diciendo cómo aprende el alumnado y lo más grande es que ahora con la neurociencia efectivamente nos dicen que para aprender se necesita que exista emoción y que lo que nos estén enseñando nos motive, que esa motivación además se consigue con el movimiento y aun sabiendo y teniendo toda esa información, la manera, las metodologías que se usan siguen siendo las mismas. Entonces, pues claro, llega la inteligencia artificial y te vuelve a reafirmar la idea de que el alumnado aprende de otra manera. Y igual, pues bueno,
pues la inteligencia artificial y el hacer o sea, y no la inteligencia artificial, sino las actividades que se mandan para que el alumnado, entre muchas comillas, aprenda, pues es que igual no nos sirven y no les sirve a nadie. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Sí, sí, a partir de ahora ya no sirven. El que siga haciendo lo mismo, que hay mucha gente que sepa, bueno, no querrán saberlo, pero que sepan que no les va a servir. O sea, habla de la evaluación, pero en general habla de todo. Es decir, los planes y las actividades, lo de mostrar evidencia de aprendizaje ya no sirve tampoco, porque la IA te hace las evidencias de aprendizaje que quieras al nivel superlativo. Claro. Pues a mí me ha llamado mucho la atención la parte en la que habla de la diferencia entre la fluidez del pensamiento y la parte en la que está hablando sobre que actualmente cómo está pues, el mercado laboral. Y es que precisamente el otro día le pregunté a un compañero, a un conocido, le dije, digo, oye, ¿a ti no te preocupa que ahora con todo esto de la IA, que es programador, afecta a tu trabajo? Y me dijo, no, el problema por lo que está afectando la IA es a las personas que acaban de terminar la universidad porque, bueno, él lleva muchos años como programador y me dijo, dice, porque ahora lo que se busca es la experiencia, es decir, una persona dice que sepas entre todo el código, todo lo que se está produciendo, saber qué es bueno, qué no es bueno y tal. Y le dije que por qué entonces a las personas que acaban de salir eso les afecta y me dijo muy fácil, dice, porque si yo tengo que escoger ahora mismo entre una persona que acaba de salir de la carrera de programación o una IA, dice, la IA me va a cometer menos errores ahora mismo. Dice, por eso lo que se está contratando realmente es no el resultado, como por ejemplo esa persona puede haber hecho en la universidad todos los trabajos estupendamente, con los resultados maravillosos, pero al final no tiene ni la experiencia ni la capacidad de gestionar eso y entonces yo creo que esto lo representaba muy bien, que es que ahora mismo ponía por aquí que el mercado laboral ya nos está enviando una señal de que las universidades no pueden ignorar, que es que el empleo de los trabajos de los jóvenes, los sectores más expuestos a la IA, mientras que los profesionales con más experiencia salen mejor parados, exactamente. Entonces, es que al final la IA los que está afectando más es a las personas que recién salen. Y me ha parecido eso bastante interesante porque, no sé, es como que el otro día cuando lo hablé no me lo esperaba. Yo esperaba que afectara a todos por igual. Complementando eso, Clara, yo te prometo que a mí tengo la sensación de que la IA está hecha para los viejunos como yo. Porque es que la verdad el criterio ya lo más o menos lo tienes formado y sabes lo que interesa, lo que no interesa en las cosas que sueles consultar. O la capacidad crítica se supone. Bueno, gente de reconocido prestigio como yo, como Melchor, como Félix, la gente viejuna, ¿no? Que sabe. No, ahora en serio. Un porcentaje alto del trabajo que yo desarrollaba era corregir lo que hacían la gente, entre comillas, subordinada, ¿no? Y ver qué hacían, qué no hacían. Ahora hago lo mismo con la IA, le corrijo, me dedico a corregir, dice, esto es interesante, esto no, esto que bien lo ha enfocado, tal, pero en realidad no he cambiado el trabajo. Es impresionante, me sigo corrigiendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo haces mucho más ágil, vas modificando. Es un verdadero problema, porque para la gente que tiene el criterio hecho, la IA le quita mucho trabajador subordinado. Y ese es el problema. Ese es el problema del mundo del mercado laboral. ¿Vale? A eso lo llaman el efecto Mateo, lo habéis oído eso alguna vez, ¿no? Sí. No, A los que yo tienen, no. a los que tienen se le dará y a los que Cuéntalo. no tienen, a Cuéntalo, los que tienen se le cuéntalo. dará. Matthew Effect Claro. es a los que tiene, lo que dice Jesús en una de las palabras, a los que tienen se la da, y a aquellos que tienen poco, incluso lo que poco tienen, se les quitará. Pues eso es lo que está ocurriendo. Es verdad. Efectivamente, la IA a la gente que tiene criterio le ayuda mucho y a la gente que tiene poco criterio, el poco criterio que tiene se lo quita. O sea, lo que dice la Biblia. O sea, y todos lo llaman el efecto Mateo porque es un versículo de Mateo. Y es llamativo porque eso no solo pasa en cuanto a edad, sino en los alumnos. Los alumnos un poquito brillantes les ayuda, los que son poco brillantes a veces es ya, pues si hacían poco tal, pues ya ninguno. Entonces, es verdad que ese es el gran peligro. No, o sea, no sé si realmente es cierto el efecto Mateo, pero es verdad que no afecta a todos por igual. Eso es verdad. Y ¿puedo hacer una pregunta malévola, Félix? ¿Te puedo hacer una pregunta malévola, Félix? Al final, la metacognición de este máster. Al final, el máster, Melchor, en un porcentaje muy alto se ha reducido, no, se ha amplificado con la IA. Porque aunque tengan las asignaturas pasadas, Félix, la pregunta es para ti. Entonces, al final, la metacognición, ¿qué parte de ayuda nos está ayudando a la hora de hacer el máster en el ámbito comprensivo, de comprender, a ver, comprensivo, de que realmente me ayude para transformar mi visión de la educación, mi forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera? Y eso es una pregunta a gente, bueno, con más trayectoria como tú, Félix.
Porque esa es la pregunta que me hago Bueno, yo continuamente pero a que cuente vosotros. primero que quisiera contar Félix y luego ya te respondo. Ya, Yo ya, luego yo que soy tú muy quisieras pasivo, lo contar. siento, sí. No, pero es que esa quizás sea la piedra filosofal del todo el meollo, ¿no? Mm, yo creo que a todos los educadores, sobre todo aquellos que estamos en activo en directo, nos cuestionamos permanentemente todo lo que hacemos y sobre todo eh, el porqué de las cosas, ¿no? Tú antes has hablado, a mí me encanta porque además siempre tienes una visión tan holística de las cosas que siempre abre las preguntas importantes, ¿no? Em, el tema de ¿para qué educamos? ¿Qué educamos? Seguimos metidos en el 2026 en unos objetivos decimonónicos, ¿no? De formación para la cadena industrial, que nos lleva al rendimiento, a que tengamos que evaluar, cuando ya la LOCSE hace mucho que planteaba otras cosas. Luego llegó la LONCE, nos volvió en otro sentido, y al final los maestros nos encontramos intentando evaluar competencialmente un rendimiento más que unos procesos. ¿No? Entonces, este artículo a mí lo que más me llama la atención es justo lo que tú has dicho, ¿no? Que pone, además lo dice directamente, el problema es que nos pone en evidencia, ¿no? Lo pone en el propio artículo. La IA a mí me parece una oportunidad de oro para replantearnos cómo hacemos las cosas. Y es verdad que lo del efecto Mateo, por ejemplo, hará un par de meses vi un videoblog de Linda Castañeda de la Universidad de Murcia, que claro, decía eso, y me he dado cuenta que en mi alumnado aquellos mejores, digamos así, se ven reforzados por la IA, producen cosas de más calidad, mientras que aquellos peores, pues son más chapuzas todavía, ¿no? No sé, no he respondido, evidentemente yo he sido más brasas que tú y no he respondido a lo que decías, pero es que no sé si es respuesta. Bueno, lo que está claro es que, y yo estoy de acuerdo con Félix, yo creo que será lo bueno que va a tener esto, o no sé si bueno, pero yo creo que es una ventana de oportunidad. Pocas veces ha habido algo tan que entre en la educación que obligue sí o sí a los profes a cambiar. O sea, les va a obligar. Se les va a obligar hasta. Mi hija pequeña me decía otro día que en la universidad les hacían Kahoot para evitar. Dice, papá, estamos todos capturando la pantalla del Kahoot, pasando la ChatGPT tal cual, pum. Y el profe no se da cuenta y dice, ¿cómo sabéis? Sabéis un montón. Es decir, los profes que no quieran cambiar su dinámica les va a arrastrar porque van a decir, pero vamos a ver, todo el mundo en 10, ¿tú no te enteras de que aquí algo no extraña? ¿O te crees que eres un profe fantástico? Todo el mundo está dando 10, es decir, nos va a obligar a cambiar la dinámica. O sea, ha habido épocas en las que uno decía, pues mira, yo no cambio la dinámica y seré más viejuno, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Soy muy antiguo, muy magistral, pero no me obliga. Pero esto te obliga porque los chavales te pasan por encima porque dicen, bueno, pues yo uso la IA y lo que tú haces no sirve para nada. Por supuesto, en la evaluación. Claro, la evaluación ahí es más difícil porque nunca sabremos cuál es una buena propuesta. O sea, evaluar es muy difícil. Pero nos obliga a cambiar la evaluación. Ya no puedes decir como hacías antes. Entrégame un trabajo sobre no sé qué. Pues ya no te vale, porque estás muerto. Tienes que quedar como hacemos ahora para que me lo expliques luego después, o tendrás que hacer no sé qué. Es decir, pues quiero decir, será para cambio mejor o peor, pero nos va a obligar a cambiar. Y de las pocas veces que ha habido algo tan invisible que ha entrado y nos va a obligar a cambiar, queramos o no. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa será el gran aporte de la IA, que nos obligará a cambiar la educación. Ya está. Moverte, como decía el otro, si no te mueves, el río te lleva, ¿no? O sea, estarse quieto es moverse hacia el río. Bueno, pues ahora nos va a tocar movernos, porque si no, el río nos va a llevar a donde no queremos. Y no robo más rato, que si no, no tenéis descanso. Está ya vuestro amigo Alberto, que ya os ha mandado un mensaje por el WhatsApp. No sé si habéis visto, os he mandado, no sé si he mandado en el chat, que ayer salió en la tele la grabación que hicieron de lo del uso de la IA en el máster a los de presencial. ¿Lo habéis visto? No, ¿no? ¿O sí? ¿O no lo he mandado? Sí lo he mandado. Sí, lo he mandado, sí, sí. Está curioso, o sea, que estaba curioso aquella parte. Bueno, por lo menos, fijaros, por lo menos ya la gente habla de eso. Bueno, pues oye, mirad, la IA, ¿qué es? Que algo que cambia, algo que hace. Bueno, pues eso. Me decía el periodista, mi siguiente reportaje quiero que sea sobre la evaluación. Y le dije, para ese tendrías que hacer 500 capítulos y no llegaría. Digo, la IA es una mierda comparado con hacer una sobre la evaluación. La evaluación es inabarcable. Digo, para un periodista, no te quiero desmerecer, pero es un tema inabarcable. La IA, bueno, pues haces aquí y allá, pero bueno, eso, lo dicho. Que no robo más rato. Que muchas gracias, chicos, que la semana que viene intentaré que todo el mundo se quede claro. Me gustaría que intentaréis, por lo menos, proponer vuestro trabajo para que las dudas las hagáis la semana que viene, o bueno, no hace falta que sea en clase, o en, no sé, pero que entendáis
que dentro de 2 semanas tenemos una charla de 10 minutos, os pasaré el y que voy a intentar que todas las asignaturas hagan algo parecido, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, buena tarde a todos y me saludáis Bueno, Alberto de mi gracias. parte. Muchas gracias, Hasta profesor. luego. Hasta la semana que viene. Nada. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.